Hola, mi nombre es Eric Flores y ahora es el resumen del artículo Blood of an Innocent, Montaxo Alamendris, Silencio Roto, and Guillermo del Toro's El laberinto del fauno. El propósito de este artículo era comparar a las dos películas y enseñarnos el punto de vista de la guerra en los ojos de los vencidos, como menciona el artículo. El artículo empieza con diciéndonos que las dos películas eran la lucha con los maquis y las tropas del Franco. Los maquis consistían de hombres y sus familiares, ya sean sus primos y sus amigos, pero no se veía mucho a las mujeres y eran los que luchaban en contra de Franco. Los maquis tenían muy en cuenta que iban a luchar solos, no contaban con la ayuda de nadie, ni siquiera la ayuda de las brigadas internacionales. Con esto en mente, el artículo dice que ellos siguieron luchando en esperanza de poder ganar la guerra al final y ganarle a Franco más que nada. También después el artículo menciona que los espacios abiertos en las películas no se sentían abiertos y no representaban la libertad, sino se sentían muy claustrofóbicos y cerrados. La manera que el laberinto de Fauno pudo hacer esto fue a través de los colores. Los colores que usaron fueron el vibrante verde y azul. En contraste, el silencio roto hizo el mismo método, pero usó los colores neutrales que eran el café y gris. Y yo creo que sí, esto era muy cierto, porque en el laberinto de Fauno era un bosque muy enorme, pero se sentía muy, muy pequeño. Las tropas de Franco podían atacar a los maquis en cualquier momento y nunca se sentía esa libertad. Después el artículo menciona los héroes silenciosos que existían en las dos películas y durante la guerra. A lo que se refiere el artículo sobre los héroes silenciosos eran a las personas que no luchaban en el campo de batalla, sino eran las personas que estaban en el otro lado y que llevaban la información, recursos y cosas a los maquis. Y yo creo que estos héroes silenciosos eran muy importantes porque sin ellos los maquis no podían saber cuándo atacar a las tropas de Franco, no tendrían los recursos y no podían funcionar sin ellos. En el laberinto del fauno, el héroe silencioso fue Mercedes y en Silencio Roto se mencionó que el héroe silencioso era Lucía. También una cosa que se me hizo interesante del artículo fue que mencionó que en el laberinto del fauno había una conversación entre el doctor y uno de los maquis que se encontraban en el lugar donde estaban escondidos. La conversación era que el doctor le dijo a uno de los maquis que a pesar que podían ganar esta guerra, que no podían ganar la guerra en el futuro, porque simplemente el capitán iba a ser reemplazado por otro y este ciclo iba a continuar. Y yo creo que esto era muy cierto, que tenían en cuenta que no iban a poder ganar en el futuro, pero ellos siguieron luchando y siempre tuvieron esa esperanza de que algún día podrían en contra de la dictadura de Franco. Para concluir, el artículo dijo que estas dos películas honraban a las personas, las personas muertas, los niños, las mujeres y las otras personas que lucharon en contra de Franco. Y yo creo que esto es de gran importancia porque durante su dictadura nunca se escuchaba de estas personas. Simplemente a veces se sentía que sus esfuerzos eran vanos porque nadie sabía lo que hicieron. Y por eso las personas de España se enfocaban mucho en contar estas historias y enseñarnos realmente los héroes que eran estas personas. Una cosa que no me gustó sobre este artículo fue que hizo la comparación entre Silencio Roto y el laberinto del fauno. Cuando hablaba sobre las partes del Silencio Roto, esto se me hacía como información que no era beneficial para mí porque yo no he visto la película. Entonces cuando hablaba sobre Lucía y lo que hizo y los colores, no sabía realmente lo que estaba sucediendo porque no vi esta película. Pero una cosa que sí me gustó del artículo fue que me dio otra perspectiva del laberinto del fauno. Se me olvidó la conversación que tuvo el doctor con ellos, con los maquis y me dio otro punto de vista de la película y me ayudó a ver algunas cosas que no vi cuando vi la película. Entonces fue una información muy útil para mí eso. Y yo también creo que se llama el artículo Blood of an Innocent porque se enfoca en las personas que luchaban en contra de Franco, que eran inocentes y que murieron por su lucha en contra de ellos. Pero eso fue el resumen del artículo. Me pareció muy bueno
y que tengan buen día. Gracias.